No he venido a contarte una historia sentimental. La Navidad no es eso. He venido a contarte lo que ocurrió. He venido a decirte que Dios entró en la historia humana a través de Jesús y que al hacerlo se acercó a ti. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, ¿sabes? A veces estamos tan envueltos en el ajetreo de la Navidad, en los regalos, las compras, las fiestas, las comidas, las invitaciones, para algunos los viajes y todo lo que sucede. En este ajetreo podemos perder de vista el hecho de que la Navidad realmente consiste en que Dios se acerca a nosotros. Asimismo es en la encarnación del Señor Jesucristo. Y sabes, Omar, que hace casi 50 años que soy cristiano. Y mientras más pienso en este milagro, más maravilloso e increíble me parece. Es incomprensible que Dios se haya hecho hombre en Jesucristo, o como lo dice Pedro, que lo divino asume nuestra carne para que podamos participar de la naturaleza divina. Es un milagro humanamente imposible de comprender. Pues bien, en el mensaje de hoy vamos a oír a José hablar de lo que vio desde su asiento en primera fila en el mayor acontecimiento de la historia del mundo. Si puedes, espero que te unas a nosotros en el Evangelio de Mateo capítulo 1, mientras continuamos con el mensaje, la historia de José. Aquí está el pastor Colin. Estoy aquí para decirles que un ángel del Señor se me apareció en sueños, y esto es lo que me dijo. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Me desperté sudando frío. No se parecía a ningún otro sueño que hubiera tenido antes. Sabía más allá de toda duda que Dios me había hablado. Entonces comencé a pensar en las Escrituras. Por cierto, esa es una forma segura de comprobar si Dios verdaderamente te ha hablado. Si Dios te ha dicho algo, siempre estará alineado con las Escrituras. Y después de aquel sueño, me vinieron a la memoria unos versículos que había leído en la sinagoga. Isaías había dicho 800 años antes de mi época que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. E Isaías dijo que le llamarían Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Fue algo asombroso y sobrecogedor para mí considerar que lo que se había dicho hacía tanto tiempo atrás estaría por suceder realmente. A la mañana siguiente supe lo que tenía que hacer. Me dirigí directamente al sur, hacia Judea. Creo que nunca había recorrido 140 kilómetros tan rápido. No veía el momento de tomarle mis brazos y contarle lo que había sucedido. Cuanto más pensaba en ello durante aquel viaje, más asombroso me resultaba. Nuestras pequeñas vidas habían quedado atrapadas en el tapiz del propósito salvador de Dios para toda la humanidad. Nuestro pequeño hogar sería ahora el lugar donde nacería el niño prometido al mundo. Y mi vocación, la vocación de mi vida, sería la de ser por un tiempo el guardián del Hijo de Dios. ¡Oh, Señor! María había pasado 3 meses con Elizabeth y cuando regresamos ya comenzaba a notarse su condición. Ese fue el comienzo de nuestra vida matrimonial juntos. Aunque ambos acordamos que no consumaríamos nuestro matrimonio hasta después que naciera el niño. Bueno, empezábamos a instalarnos en una nueva vida juntos en Nazaret cuando llegó a la ciudad un heraldo con un anuncio de Roma de que el nuevo gobierno tenía una iniciativa. Siempre despierta dudas cuando el gobierno tiene una nueva iniciativa. Sigue siendo igual para ustedes, ¿verdad? Bueno, para nosotros también. Y efectivamente eran malas noticias. Se había ordenado a toda la población que regresara a la ciudad de origen de cada familia para inscribirse en un censo que habían decidido hacer. ¿Se lo imaginan? Parecía que todo el mundo estaba en movimiento, un caos absoluto en los caminos, familias con carros y animales moviendo todo lo que poseían en todas las direcciones imaginables. Era algo increíble. María estaba a punto de llegar al término de su embarazo. Pero cuando los romanos daban órdenes, no había excepciones. Así que ensillé al burro y los dos nos dirigimos hacia el sur por el camino a Belén, mi ciudad natal. Otros 114 kilómetros.
Si la idea del burrito les produce ternura, deberían probar montar un burro durante 114 kilómetros. Luego intenten imaginar hacerlo casi al término de un embarazo. No sé cómo María lo logró, pero lo hizo. Fue durante el viaje que caí en cuenta que incluso esto formaba parte del plan de Dios. Cientos de años antes, el profeta Miqueas había hablado de un gobernante que saldría de Belén, no de Nazaret donde habíamos estado viviendo, sino de Belén, de donde provenía mi familia. Hacía años que no había regresado a Belén y nunca habría soñado con regresar si no hubiera sido por ese decreto. Piensen en eso. Dios puso en la mente de un dictador que ni le conocía ni creía en él, emitir un decreto que provocaría que volviéramos a mi ciudad natal, donde un profeta 700 años antes dijo que nacería este niño. ¿No es algo asombroso? Belén es un lugar diminuto. Cuando Lucas dice que no había sitio en el mesón, eso es lo que quiso decir exactamente. No había sitio allí. Solo quedaba el cobijo de una cueva y allí fue donde nació. No puedo describir la alegría de ese momento. Algunos de ustedes han estado presentes en el nacimiento de su hijo y saben lo que se siente. Yo fui el primero en tenerlo en mis brazos. Fui el primero en tocar con mis propias manos el regalo de Dios al mundo. Era lo más extraño estar en ese lugar, solo nosotros tres. El niño que había nacido, prometido al mundo desde el principio de los tiempos, y solo nosotros tres lo sabíamos. Al menos, eso es lo que creíamos hasta que llegó un grupo de pastores diciendo que habían visto esa misma noche ángeles en el cielo, alabando a Dios y diciéndoles que había nacido un Salvador en Belén. Ahora que había nacido, comencé a ver la importancia del papel que Dios me había asignado como su guardián. Por supuesto, mi primera responsabilidad era encontrar un lugar adecuado para hospedarnos y decidimos quedarnos un tiempo en Belén. Y fue allí, al 8º día, que le pusimos nombre. No hubo discusión al respecto. El ángel ya lo había dejado claro en aquel sueño. Había dicho que le diera el nombre de Jesús, porque salvaría al mundo de sus pecados. Así que le puse el nombre de Jesús, aunque en aquel momento tenía muy poca idea de lo que significaba que Él salvaría al mundo de sus pecados. Claro, que ahora veo su gloria. Aún entonces parecía un nombre lleno de esperanza y de significado, y no cabía la menor duda de por qué había venido al mundo. Había venido a salvar a la humanidad de sus pecados, aunque en ese momento no entendiera bien lo que eso implicaría. Un mes más tarde, llegó el momento de llevarlo al templo en Jerusalén. Más viaje para su madre y para mí, aunque esta vez solo fueran 10 kilómetros de Belén a Jerusalén. Moisés había dado una ley según la cual debíamos ofrecer un sacrificio de 2 palomas y que esto debía hacerse poco más de un mes después del nacimiento del niño. Así que eso fue lo que hicimos. Estábamos a punto de terminar la ceremonia cuando un anciano se acercó corriendo hacia nosotros. No lo había visto antes y no lo volví a ver después. Pero el anciano preguntó si podía sostener al niño en sus brazos y María lo colocó en sus brazos. Y mientras sostenía al niño, empezaron a brotar palabras de su boca y dijo: «Porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». María y yo nos miramos como diciendo: ¿quién es este hombre? Nos maravillábamos de lo que decía y nos dimos cuenta de que el mismo Dios que le había hablado a María por medio del ángel y a mí por medio de sueños, y que se había revelado a los pastores por medio de ángeles, y que también había puesto en el corazón de un dictador incrédulo la idea de convocar a un censo, era el mismo que había respondido a la oración de este anciano, que evidentemente llevaba años orando para ver el nacimiento del Salvador. Después de aquel gran día, volvimos a nuestra rutina habitual en Belén. Llevábamos allí algún tiempo cuando una noche se presentó una conmoción extraordinaria frente a nuestra casa. 3 caballeros muy distinguidos y de aspecto real llegaron frente a nuestra pequeña casa, acompañados de su séquito. Habían venido a ver a Jesús. Dios lo había dado a conocer a profetas como el anciano.
a sacerdotes como Zacarías, a un pariente por matrimonio y ahora a los reyes. Y lo extraño era que no eran reyes de nuestro país los que venían, eran reyes de Oriente. Recuerdo lo que había dicho el anciano en el templo: mis ojos han visto tu salvación, luz de revelación a los gentiles. Pues bien, estos reyes venían de otras culturas diferentes. Este Salvador iba a ser el Salvador de los pueblos de todas las culturas, así como de todas las generaciones. Los reyes traían regalos que reflejaban su riqueza. Era algo realmente extraordinario. Es decir, aquí estábamos apenas tratando de reunir el dinero para 2 palomas que ofrecer en el templo, y nos llegan estos hombres con oro, incienso, mirra y muchos regalos más. Y ahora me río con ellos a menudo cuando hablamos de aquel momento. Tenían tanto y nosotros tan poco. Y pensar que durante 2000 años no ha habido ni una pizca de diferencia entre ellos y nosotros. Lo único que importaba era que querían adorar a Jesús, y nosotros también. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado La historia de José, en la que hemos estado aprendiendo desde la perspectiva que José tuvo de aquella primera Navidad. Un asiento de primera fila para el mayor acontecimiento en la historia del mundo. Si alguna vez te pierdes algún programa o algún episodio de Abre la Biblia, siempre puedes ponerte al día con los programas anteriores visitando abrelabiblia.org. Allí encontrarás el audio de todas nuestras enseñanzas, transcripciones y enlaces a este programa y a este podcast. Y queremos que sepas que podemos proporcionar recursos como este de forma gratuita gracias a la generosidad de personas como tú. Ahora regresemos a la historia de José. Pues bien, aquella noche, después de que partieron, un ángel del Señor volvió a hablarme en sueños. Era la segunda vez que ocurría. Fueron 4 en total. Las palabras eran muy sencillas: levántate. Y claro, no es lo que quieres oír en mitad de la noche, pero me dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Así que eso fue lo que hicimos. Tomamos lo que pudimos, salimos de casa y nos escabullimos de Belén, escondidos en medio de la oscuridad. Nunca podrán imaginar cómo fue ese viaje. Fueron más de 650 kilómetros y estuvimos de camino por más de un mes. Así que aquellos de ustedes que tienen niños pequeños y se quejan cuando tienen que ir en el auto, piensen en lo que fue para nosotros hacer este recorrido con unos cuantos animales y en una carreta, además de que María seguía amamantando al niño. Más tarde nos enteramos de que Herodes había matado a todos los niños varones de menos de 2 años en la ciudad de Belén. Fue una terrible atrocidad y un recordatorio de la espantosa maldad de la que hay que salvar a este mundo. En realidad no sé cuántos niños murieron, pero fue una tragedia terrible para cada una de las familias que perdieron a sus niños. Vidas que fueron arrebatadas a causa de Jesús. Más tarde, Jesús entregaría su vida a causa de ellos, a causa de ti y a causa de todos nosotros. Así que nos establecimos en Egipto, y como yo era carpintero, pues siempre trabajé en carpintería, y esa vocación formaba parte de la provisión de Dios para nosotros durante esos años. Algún tiempo después, Herodes murió, y fue entonces cuando Dios me habló por tercera vez, de nuevo a través de un sueño. Y Dios me habló en aquel momento de ese modo porque si no, no hubiera podido saberlo. Es decir, hoy día ustedes tienen internet y redes sociales para enterarse al instante de lo que sucede en todas partes del mundo. Pero ¿cómo crees que nosotros nos hubiéramos enterado en Egipto de que un rey había muerto en Israel? El ángel vino en sueños y me dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Por cierto, debo admitir que me encanta esa frase: los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Pues verán, ellos intentaron matarlo, pero la muerte acabó con ellos. Vale la pena reflexionar en que a lo largo de 2000 años,
Algunas personas lo han amado, otras lo han odiado o lo han ignorado. Quizás muchos nunca han oído hablar de él, pero tarde o temprano todos mueren. Y cuando mueren, deben rendirle cuentas a él. Los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Llevan años intentando acabar con él, pero nunca lo han logrado, ni lo conseguirán jamás. Bueno, de nuevo en el camino, otro mes más de viaje, otros 650 kilómetros de vuelta a Israel. Y pues bien, ustedes se suben a sus vehículos y conducen cuando y a donde quieren. Nosotros tuvimos que salir y cargar con todo lo que teníamos. Cuando llegamos a la frontera, descubrimos que desde la muerte de Herodes, el país se había dividido en 4 regiones distintas, y de que un hombre llamado Arquelao gobernaba en Judea, donde estaba Belén. Eran muy malas noticias porque este hombre era tan abusivo como su padre Herodes. De hecho, al cabo de algunos años, los líderes de la comunidad se quejaron de él por lo malo que era, y entonces las autoridades lo sustituyeron por un gobernador romano, cuyo nombre quizás reconozcan. Se llamaba Poncio Pilato. Fue entonces cuando Dios me habló por 4ª vez a través de otro sueño, de manera que después de cruzar la frontera hacia nuestra nación de Israel, nos desviamos de la ruta y en vez de ir a Belén, volvimos a Nazaret. Pero esto añadió otros 120 kilómetros a los 640 que ya habíamos recorrido. Pero debo detenerme aquí, de lo contrario tendré problemas con tu pastor si se entera que te he contado mi historia. Si te cuesta creer en el nacimiento virginal, quiero decirte que soy tu testigo. A nadie le costó tanto creer como a mí, y hoy he venido a decirte que él nació de una virgen. Pero aun si crees que fue así, que Jesús nació de una mujer que no había conocido varón, la pregunta que surge es, ¿cómo confío que él hará como ha dicho? Ok, sí, nació de una virgen, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Bueno, escuchen bien, todos ustedes son personas sensatas, así que piensen en esto conmigo. Si realmente Jesús nació de una virgen, él no se parece a ninguna otra persona que haya vivido jamás. Y si no se parece a ninguna otra persona que haya vivido nunca antes, es posible que sea capaz de hacer por ti lo que nadie ha podido hacer jamás. Y si es capaz de hacer por ti lo que nadie ha podido hacer, entonces nada en tu vida es más importante que la forma en que respondas a él. No he venido a contarte una historia sentimental. La Navidad no es eso. He venido a contarte lo que ocurrió. He venido a decirte que Dios entró en la historia humana a través de Jesucristo y que al hacerlo se acercó a ti. Hoy he venido a decirte que el cielo es tan real, más real que tu vida aquí en la tierra y mucho más permanente. Y he venido a decirte que Dios te quiere allí y que ha abierto el camino a través de su Hijo para que todos los que crean en Jesús se inclinen ante Él. ¿Crees que es así? ¿Lo obedecerás? ¿Confiarás en Él como tu Salvador? ¿Lo coronarás como tu Señor? Oremos juntos por eso. Padre, hemos reflexionado sobre la mayor realidad de la historia del universo. Nos inclinamos ante ti en estos momentos de silencio. Señor, creo. Señor, me inclino. Señor, me arrepiento de mi egocentrismo, de mi arrogancia, de mi orgullo. Señor, recibo el don que me ofreces en Jesús y la vida que puedo encontrar en Él. Señor, adoro a Jesús, Salvador, Maestro, Redentor y Rey. Escucha mi oración porque te lo pido en su nombre. Amén. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado La historia de José, en el cual dimos un vistazo a la historia de la Navidad a través de los ojos de José. Y como hemos sido recordados en este mensaje, José no vino a contarnos una historia sentimental, sino a contarnos la historia del nacimiento de Jesús, tal como fue realmente y cuánto significa para nosotros. Y si Jesús realmente nació de una virgen, entonces no se parece a ningún otro, y es capaz de hacer por nosotros lo que ningún otro podría hacer jamás.
Y si todavía no conoces a Jesús como tu Salvador y como tu Señor, te animamos a que pongas hoy tu confianza en Él. Jesús nunca rechaza a nadie que acuda a Él con fe y con un corazón arrepentido. Y en la medida que este año llega a su fin, queremos recordarte que Abre la Biblia depende de tu generosidad para que estas enseñanzas del Pastor Colin sigan estando disponibles en la radio, en internet, en las redes sociales y en cualquier otro espacio. Dios ha obrado de grandes maneras este último año, ya que hemos visto el lanzamiento de la página abrelabiblia.org, de este podcast de enseñanzas Abre la Biblia con el Pastor Colin Smith y muchos otros recursos. Y nos encanta compartir testimonios de vez en cuando para animarte con la forma en que Dios está usando su poderosa palabra en la vida de nuestros oyentes. Y este testimonio nos lo envió una mujer llamada Yarlensis de Cuba sobre la enseñanza Descubre tu nueva identidad en Cristo. Y ella dice lo siguiente: Dios me ha ayudado a encontrar un nuevo significado en Jesucristo. Dios, a través de su palabra, está destruyendo los ídolos de mi corazón y haciendo que Cristo se convierta en mi mayor tesoro. Hoy mi alma siente una gran paz porque en Cristo estoy limpia, en Cristo soy libre, en Cristo soy santa y en Cristo soy sabia. Nos alegramos y nos gozamos contigo, Yarlensis, por la obra transformadora de Dios en tu corazón, pues has entendido de una mejor manera lo que significa vivir como una nueva criatura en Cristo. Y si quieres ayudar a Abre la Biblia a producir más recursos, de manera que lleguemos a más personas, considera en oración la posibilidad de hacer una donación, ya sea grande, ya sea pequeña, a través de abrelabiblia.org/donar. Y como dicen las Escrituras, Dios ama al dador alegre, y nosotros tenemos esta gran oportunidad de trabajar juntos, codo con codo, por el bien del Evangelio de Jesucristo. Gracias por escuchar, y de parte de todo el equipo de Abre la Biblia, te deseamos una muy feliz Navidad y un muy feliz Año Nuevo mientras te regocijas con las bendiciones que Dios te ha dado. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Si alguna vez te has sentido desanimado en la fe cristiana y no sabes cómo seguir adelante, vas a querer escuchar el próximo episodio cuando el pastor Colin comparta sobre el poder de la perseverancia. Te esperamos.